Gente, hoje é um vídeo o qual eu não gostaria de estar fazendo. É uma notícia trágica, onde um compatriota brasileiro atentou contra a vida de várias pessoas no consulado brasileiro aqui no Paraguai. É uma triste notícia, mas eu tenho que relatar e informar a você que está em outro país ou que me segue aqui nas redes sociais para que você possa saber tudo que está ocorrendo aqui no Paraguai. À frente do consulado brasileiro aqui no Paraguai, em Cidade do Leste, por volta das 13 horas, onde estava uma assessora jurídica, que é uma aposentada juíza aqui do Paraguai, que agora trabalha no consulado brasileiro aqui no Paraguai, e ela estava de saída do seu serviço, onde ele disparou 5 tiros contra ela e contra os demais seguranças que estavam no consulado. O tiro passou de raspão na senhora, porém a policial que estava lá no consulado disparou mais tiros contra ele e conseguiu salvar a senhora. Ele saiu do local, foi até a rua, recarregou a munição na sua arma, voltou e atentou contra a sua própria vida. Infelizmente, ele veio a falecer no local. É uma triste notícia que eu tô dando para vocês. Devemos pensar nos problemas que trazemos do Brasil, pois ele deixou uma carta onde ele descreve que ele estava com problema nas suas petições, onde é dito em todas as mídias que ele estava com problema lá no Brasil. E quando ele veio para o Paraguai, esses problemas continuaram persistindo em cima dele e ele não aguentou mais e deixou essa carta declarando isso e ele tirou a própria vida. Infelizmente ocorreu isso. Peço encarecidamente a todos vocês que tenham problemas, não há problema no mundo que não possa ser resolvido. A nossa vida e a vida dos demais valem muito, isso não pode ocorrer. Então põe a cabeça no travesseiro, orem a Deus que tudo se resolve. Pode ser difícil? Sim, são situações que várias pessoas podem passar por dificuldade, sim, mas não há problemas que não possam ser resolvidos em vida e continuar com a sua vida e também não atrapalhar que os demais prossigam com a sua vida. Jamais façam isso. É uma triste realidade de um brasileiro, o senhor Cássio Montenegro. Peço encarecidamente a todos que rezem por ele, rezem pela família dele, rezem pela senhora que levou o tiro e sua família. E vamos sempre rezar e orar a Deus. Fiquem com Deus, vai seguir o vídeo para que vocês possam entender de tudo que ocorreu nos fatos lá em Cidade do Leste, no consulado brasileiro no lado paraguaio. Fiquem com Deus. Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná, fue escenario hoy de un hecho que conmociona en estos momentos a la República. Un atentado suicida de esos que muy pocas veces vemos en Paraguay. ¿Qué pasó? Prioridad absoluta para Teresa Fretes, nuestra compañera corresponsal. Tere, buenas tardes, bienvenida, adelante, para Tecopa. Buenas tardes, Iván, un saludo cordial para todos y realmente una novedad que asustó por lo menos muchísimo aquí en el este del país, sobre todo el lugar donde ocurrió, los tiros que se dieron porque fue en plena zona céntrica. Ocurrió este hecho, Iván. Estamos hablando del atentado que ocurrió frente al consulado brasileño de Ciudad del Este, ¿verdad? Al consulado brasileño de Paraguay que está en Ciudad del Este. Es un predio que está detrás mismo de la municipalidad de Ciudad del Este, un predio bastante amplio, de hecho cubre o sea que tiene dos accesos en dos calles distintas y también como es una esquina en la parte del costado también cubre otra calle, una zona bastante concurrida, de hecho, Iván. Lo que ocurrió allí es que un brasileño identificado como Cássio Montenegro llegó hasta el consulado enfrente. De hecho que el consulado estaba totalmente custodiado, el acceso es muy restringido. Nosotros habíamos, que hemos ido varias veces en ese lugar para diversas ocasiones, para diversas entrevistas, incluso las elecciones se suelen desarrollar allí también para los brasileños de residentes aquí en Paraguay.
Y llegó ahí y empezó a decir, vamos a morir todos, tiró una carta supuestamente y empezó a disparar, Iván. En el circuito cerrado al que accedimos y que ya tiene también el compañero Blas López, se puede ver el momento en que una de las funcionarias, prima Felicia Benítez de Cantuni, 78 años. Esta señora, Iván, es una antigua magistrada aquí de Ciudad del Este, o sea, una ex magistrada. En su época se desempeñaba como jueza, luego ya dejó el cargo y se desempeña como asesora jurídica del consulado hace bastante años, una persona bastante mayor. Ella estaba aguardando en ese lugar que le vengan a recoger porque ellos estaban ya de salida en ese horario, Iván, estábamos hablando de las 13:30 aproximadamente. Allí el señor efectuó 5 disparos, reaccionó rápidamente la guardia del consulado, una joven que estaba en ese lugar, respondió también a tiros y le estiró a la señora hacia adentro del consulado para resguardarla. En este caso, prima Felicia Benítez de Cantuni sufrió una herida en el brazo, fue trasladada al hospital del área 2 de la Fundación Tesay. Ella está fuera de peligro, Iván. Y luego de efectuar esos disparos, el señor vuelve a dirigirse hacia el costado del consulado y vuelve a cargar su arma de fuego y vuelve hacia el frente mismo del consulado y allí efectuó él un disparo hacia sí mismo, ¿verdad? Específicamente, la imagen es realmente muy fuerte en el que él prácticamente se da un tiro en la boca, ¿verdad? Fue trasladado al hospital de la Fundación Tesay. También recién nosotros estuvimos hablando con un agente policial y nos dicen que la persona está bastante crítica, pero supuestamente sigue con signos vitales, Teresa, Iván. Eso es lo que nos dijeron recientemente. Sí, señor. Te quiero nomás detener un poco ahí, porque quiero ir explicando. Primero, estamos viendo que fue a las 13:25, ¿PAP horario o imponada? Yepa. Sí, exacto. Ok, ¿dónde queda? Perdón que insista con esto, sino Orebe, Paraguay, Guapenguaná, para otra gente de ella Ciudad del Este, Penguaná. Más o menos la ubicación geográfica de este edificio. ¿Dónde queda? O sea, yendo de Asunción, llegando hacia Ciudad del Este, moto lado más o menos, Cuaya y Cuamiangua. Sí, llegando a Ciudad del Este, justo donde empieza la zona más comercial, como para irse al Puente de la Amistad, Iván, se llega a la famosa rotonda Oasis. Sí. A la rotonda Oasis se toma la derecha, que es la avenida Pionero del Este, allí hasta sería la local de Copaco, al lado está la Municipalidad de Ciudad del Este y atrás, bien atrás de la Municipalidad de Ciudad del Este, una calle nomás le separa al predio de la Municipalidad de Ciudad del Este al local del Consulado Brasileño en Ciudad del Este. O sea, centro y Tepe, eso. En pleno centro, sobre la avenida Pampliega, en pleno centro de Ciudad del Este, Iván, al lado están los edificios, hay comercios, están bien en la zona céntrica, Iván. Bueno, y vamos primero por entiendo que es paraguaya, entonces, esta señora, como decías, ella es abogada, llegó a ser jueza ahí en Ciudad del Este, ahora trabaja, ella es funcionaria paraguaya del Consulado de Brasil en Ciudad del Este. Estamos viendo que ella prácticamente pegó cape mojina curita en cuñata indi. Ella le iban a buscar, dijiste. Sí, ella ya estaba de salida, Iván. Ella es asesora jurídica del Consulado de Brasil en Ciudad del Este. Ella le estaban ya buscando para irse ya a su casa, ya se estaba retirando, ya terminó su jornada laboral, Iván. Ok, ahí descartamos entonces lo del intento de feminicidio, porque hoy en Asunción, cuando llegó la información de la policía, decía fulana resultó herida y fulano se intentó autoeliminar. No es que la señora fue el objetivo del ataque, sino ella es una víctima colateral nomás. Exactamente, en realidad fueron publicaciones bastante irresponsables, Iván, que en un principio hablaba de un intento de feminicidio. La señora es bastante mayor.
En realidad es una funcionaria muy antigua y lo confirmaron también de gente del entorno del consulado que efectivamente ellos no le conocen a esta persona, no tiene ningún vínculo, no es un usuario frecuente o alguien que estaba haciendo trámites. El único motivo por el que él habría elegido ese lugar para hacer eso es que es un ciudadano brasileño y él estaba allí como lo que eso es lo que representa más o menos su país, porque dejó instrucciones de cómo quiere que sea enterrado, incluso Iván. Entonces por eso es que se descarta totalmente. Sí, al principio se habló de aquello de que era una tentativa de feminicidio con posterior intento de autoeliminarse, pero eso al menos descartan totalmente las autoridades policiales y también lo confirmaron los trabajadores del consulado brasileño. Te decía, Iván, que esta persona, que este brasileño, Cássio Montenegro, tiene varias causas en su país. Tiene causa por coacción, injuria y por portación ilegal de arma también. Supuestamente él fue diagnosticado con un trastorno psicológico, específicamente de esquizofrenia también en su país, pero residía actualmente en un apartamento cercano al consulado, Iván. Esos son los datos que nosotros pudimos recabar respecto a esta persona. Porque en adelantar, Sergio Bebe, porque te estoy siguiendo atentamente, gracias a tu relato. Justamente eso te iba a preguntar, vaya pojaco brasileño, porque los videos que están circulando en los grupos de WhatsApp, por sobre todo, revelan que actuó con un revólver, de lo que vimos, el momento en el que él se dispara frente al consulado, ya es después de tirotear el edificio, pero justamente eso, vaya pojaja, que saben más de él, ya me estaba contestando, ¿cierto? Pero ¿qué saben de él? Sus procesos en Brasil tienen algo que ver con nuestro país también. Va, eres huya, popeja, ahí con Paraguay, pero cote para Brasil, pero yo y coaija. Lo que dicen, Iván, que él estaba residiendo en los últimos tiempos, estaba residiendo en un apartamento cercano cerca del consulado de Brasil en Ciudad del Este. O sea, estaba él radicado en Paraguay, brasileño, que tendría de profesión abogado y que habría tenido muchos problemas justamente en su país. No sabemos si él vino para de alguna manera dejar atrás todos esos inconvenientes que tuvo allá. Pero lo que se pudo recabar ahora por parte de la policía y del Ministerio Público es que tiene estos procesos, lo que informalmente hasta ahora se informó, al menos, Iván, porque eso después se pide un informe oficial a las autoridades brasileñas sobre los procesos de esta persona, pero eso es lo que ellos ya de manera, como ellos tienen también muchos contactos, las autoridades brasileñas con Paraguay a través del comando tripartito, y esos nexos que tienen, Iván, permite tener ya por lo menos una información informal pero preliminar respecto a lo que era esta persona en Brasil o lo que hacía en Brasil, ¿verdad? Es que se pudo saber de estos procesos, se pudo saber de estos diagnósticos que él sufría aparentemente un trastorno. Esa guardia heroína y ese guardia que también le ayudó después, ¿ellos son paraguayos o son funcionarios brasileños? La mujer en este caso sería paraguaya, Iván, pero el varón sí es brasileño, por lo que nosotros pudimos hablar con él. Nosotros intentamos hablar con el cónsul, intentamos ahí, pero ellos estaban también constantemente en comunicación con sus autoridades de Brasil. No se autorizó finalmente ninguna entrevista, por lo menos nosotros estuvimos hasta muy tarde allí, no se autorizó ninguna entrevista para dar alguna versión también de parte de ellos, pero sí informalmente hablamos con algunos que otros funcionarios que estaban en ese lugar, Iván. Esa pues manda la ñan de guardia paraguaya, porque vació también su arma de fuego. Na imbeguayete ahí, o un andúese ahí. Tuvo una muy buena reacción, Iván, la mujer, en este caso la paraguaya, porque se acercó una señora que dijo que era la mamá de ella,
habló brevemente con nosotros y ella después ya se dirigió rápidamente porque su hija dice que le llamó, le contó lo que pasó, seguramente en un intento de tranquilizarla, pero como mamá vino a cerciorarse, la vimos ahí abrazadas en el acceso del consulado también porque se habló de que había muertes, que habría herido, entonces en un primer momento las informaciones, muchas veces por la premura también de las páginas, las redes, se empezó a pasar un montón de informaciones, muchísimas versiones de lo que ocurrió allí, Iván, entonces obviamente ella estaba bastante preocupada, llegó allí para cerciorarse de que efectivamente a su hija no le haya pasado nada. Y también, Iván, llegaron rápidamente ahí, como la Municipalidad de Ciudad del Este está en intervención, hay varios agentes policiales que están haciendo de custodia ahí en ese lugar. Ellos, al escuchar el disparo, también rápidamente se acercaron al lugar. Cuando se iban a acercar al tipo, ya él efectuó ese disparo hacia sí mismo. Por eso también rápidamente se puede ver en el video que una vez que él cae en el suelo, llegaron también varios agentes que estaban muy cerca ahí en la Municipalidad de Ciudad del Este. Qué terrible lo que pasó. Impactados estamos realmente sobre lo que sucedió ahí en Ciudad del Este. Bueno, Teresa, bien completo, detallado. Vamos a tratar de actualizar también desde acá igualmente. Estamos viendo las imágenes del edificio que fue atacado porque, oye, Yapipaco edificio ahí, Teresa, o sea, también tiene perforaciones. Sí, la persona que hizo el disparo efectuó un total de 5 disparos, Iván. Uno impactó en el brazo de la funcionaria, en este caso la trabajadora, la asesora jurídica, y los otros impactó ahí frente al tablero, quedó rastro de bala, quedó también ahí el arma de fuego enfrente, obviamente también el rastro de sangre de la persona que intentó autoeliminarse, y sí, vimos que eso pudo haber sido una tragedia, Iván, porque era el horario en que los funcionarios estaban saliendo del consulado. Y es una zona muy transitada detrás de la municipalidad también iban saliendo algunos trabajadores, es una zona donde se circula muchísimo y bueno, afortunadamente que no pasó a algo más trágico o con más víctimas. Teresa Fretes, muchas gracias, excelente el reporte. Nuestra compañera corresponsal en el departamento de Alto Paraná. Comisario principal José María Delgado, jefe de investigaciones de Alto Paraná, ¿cómo está, señor? Muy buenas tardes, Iván, para usted y su distinguida audiencia. Estamos hablando con nuestra compañera Teresa Fretes. Peimeit y PMP Consulado, Veina, comisario, ¿verdad? Ahora mismo estamos ya en otro lugar, se está viendo para realizar otro operativo, dándole seguimiento a este hecho. Comisario, ¿qué más se puede agregar? Peicoama y con Vaya Pojápaco brasileño, ¿por qué atacó el consulado? ¿Qué le motivó a perpetrar este ataque? Bueno, aparentemente tenía algunos motivos personales, ¿verdad? Se está haciendo algunos estudios, algunas imágenes de cuenta abierta, en las cuales nos está direccionando nosotros hacia un norte, ¿verdad? Por decirlo así, para tratar de entender por lo menos por qué tomó esta decisión tan drástica, ¿verdad? Una la de atacar o atentar contra el consulado y la otra de autoinfligirse un disparo. ¿Y qué sería? Algo que se pueda adelantarnos, más o menos cubro entender mis aguantes, porque tuvo que haber estado rabiado para hacer lo que hizo. Sí, efectivamente. Imagínate que utilizó un revólver, ¿verdad? Entonces tuvo tiempo de descargar un tambor, por decirlo así, del alveolo y volver a cargar para poder seguir realizando disparos. Sí, ¿y qué sería, comisario? Él vivía en Paraguay y hablaron con algunos familiares de él. Algo y Catuella y Cuadamín tengo. Todavía nosotros no llegamos a conversar con ningún familiar del tipo. La señora está ahora mismo fuera de peligro y el tipo está en situación delicada, ¿verdad? Con pronóstico reservado en el hospital Tesaño de esta ciudad. Eso, no manoiti la tipo, ¿verdad? Hasta ahora todavía no tuvimos reporte nosotros de deceso por lo menos. Ok. Bueno, vamos a estar pescando por ustedes, comisario, entonces en cualquier momento le vamos a molestar seguramente antes de terminar el programa. Muchas gracias. Ya, Lidan, estamos a las órdenes. José Delgado, jefe de investigaciones de Alto Paraná.
no nos quiso nomás decir, pero probablemente están tratando de entrar a la casa de este brasileño. Tenemos, chicos, la carta que dejó, y quiero hacer una aclaración aquí. Nuestra política habitualmente aquí como Grupo ABC es no publicar, no hablar sobre casos de suicidio, principalmente para no estimular o para no dar ideas a otras personas. Pero en este caso, esto no es un simple suicidio, esto pudo haber sido una catástrofe, esto se trató de un atentado suicida, en realidad, en el que gracias a Dios, por la gracia de Dios, no hubo otras víctimas más que el propio agresor. Él dejó una carta, insisto con esto, y perdón que sea reiterativo, pero no es nuestra política mostrar este tipo de cosas como cartas de personas que se suicidan, por ejemplo. Pero en este caso el contexto yo creo que amerita, porque se trató de un ataque, de un atentado en territorio paraguayo, pero con interés o ramificación brasileña. ¿Y qué es lo que escribió esta persona que es brasileña y que vino a atacar técnicamente a una institución de su país, pero en suelo paraguayo? Dice, a mis familiares queridos, a los familiares queridos, voy a tratar de ir leyendo ya en español porque está en portugués. No soporté, dice, no lo soporté y resolví partir, o sea, y me decidí a partir o a morir. Dejo a ver, ¿qué dice ahí? Dejo o sea, no soporté y me decidí a morir. Le dejo a las autoridades coautoras, dice, o sea, le hago a las autoridades coautoras del peso de mi cadáver y la historia de mis peticiones, dice. Me gustaría ser enterrado junto a mi papá, dice, en el mismo lugar, en el mismo terreno. Después, y es a mí, voy en paz a la casa del Creador, o sea, me elevo en paz a la casa del Creador, por Dios. Me gustaría que todos mis bienes se repartan en igual manera entre mi mamá y hermanos, dice. O sea, igualmente entre mi mamá y hermanos, sí, entre mi mamá y mis hermanos. Y firma Casio Montenegro. ¿Por qué mostramos esto? Porque esto podría ser el motivo del atentado en territorio paraguayo, pero a la vez, y llegué una vez, ¿entiende lo que le quiero significar? La única parte sustancial de lo que a nosotros nos interesa más allá de los problemas personales y que dice que no soporté y resolví partir o resolví suicidarme. Y le hago a las autoridades coautoras del peso de mi cadáver, o sea, le culpa a las autoridades por su muerte, por su propia muerte, y también de la historia de mis peticiones, dice, o sea, por el historial de sus peticiones. ¿Cuáles eran esas peticiones? Porque después ya habla de cómo quiere ser enterrado y que sus bienes se repartan entre su mamá y su hermano, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran esas peticiones? Hagan a la policía o averiguar, porque por un lado Teresa nos dice, aparentemente tenía esquizofrenia, por el otro lado la policía ahora está indagando cuáles eran esas peticiones que él hizo a las autoridades de su país, porque era un descontento contra las autoridades de su país, no contra las autoridades paraguayas. Y que justo una funcionaria paraguaya del consulado brasileño fue la que resultó herida. Pero se dan cuenta de qué pudo haber sido esto. Si no era un revólver, y si era un fusil o un arma automática, por ejemplo, y si tipo las películas o como en otros países entraba y a disparar a mansalva, esto pudo haber sido una verdadera catástrofe. Yo no recuerdo algún atentado similar como este en nuestro país. Fue, entre comillas otra vez, y que se entienda, afortunadamente solo esto, porque el arma que tenía un revólver es un arma con limitaciones, capacidad para 6 tiros nomás, gracias a Dios. No consiguió una pistola que de una vez puede disparar hasta 15 veces y después recargar nomás y volver a disparar. Por la gracia de Dios no pasó a mayores. Pero esto tiene que ser una señal de alerta para que se mejoren los dispositivos de seguridad
no solamente en los edificios, en las instituciones del Estado de Paraguay, sino también evidentemente las instituciones estatales extranjeras asentadas en nuestro país también corren serio riesgo.